Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña don Luis Evia Jiménez. Querido Rodrigo, muchas gracias, como siempre. Bienvenido. Don Rafael Gómez Chi. Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Luis, un saludo. ¿Cómo estás? Rafa. Un saludo al auditorio. Bueno, oye Rafael, tú que estás muy metido en esto de los periódicos y el periodismo, ¿viste el tema de las mujeres que fueron violentadas por parte de un grupo de muchachos de unas universidades? Es correcto, Rodrigo. ¿Qué opinas de todo lo que sucedió y en qué crees que vaya a suceder? Primero que nada, muy lamentable este hecho, ¿no? De que a lo que nos ha permitido la tecnología de hacer este tipo de violencias, no solo contra las mujeres, sino contra muchísimos grupos de personas. De verdad, muy lamentable este tipo de comportamientos que provienen, pues primero que nada, de una universidad con el prestigio que dicen tener ellos, ¿no? Inclusive de formación católica, ¿no? O sea, no puedes esperar que haya este tipo de valores en este tipo de universidades. Me dices que qué espero, en qué va a terminar. Yo creo que esto va a terminar más en impunidad que otra cosa, porque para empezar, la app de Telegram te permite operar desde cierto anonimato, mucho más anónimo de lo que ya puede uno ser en redes sociales. Las dificultades tecnológicas que ofrece la app dan muchísimas otras posibilidades para que se haga una investigación lineal, o va a tardar mucho más la investigación, y en lo que tarda, pues en la tardanza está el peligro, y esto puede derivar en la impunidad. ¿Qué debería hacer la universidad para evitar que suceda esto? Pues aparte del exhorto y la investigación interna para proceder a la expulsión, pues yo creo que debería presionar también un poco más a las autoridades para que se aplique la ley y no quede en la impunidad, porque pues esto parte de un ambiente de impunidad y de anonimato. Yo creo que hay que hacer una acción rápida, una investigación seria. Yo no dudo que las acusaciones sean, no dudo que sean verdaderas. Lo que hay que hacer es poner las pruebas en la mesa, y si vas a acusar, denunciar y ver que se aplique la ley. Oye, el anonimato de las redes que de alguna manera te permite hacer cosas indebidas, y por el otro lado, hasta dónde va a llegar, que eso es un tema social, socioeconómico, de alguna manera. Y del otro lado está el tema jurídico que estábamos hablando, ¿no? Luis Evia, ¿cuál es tu opinión al respecto? Lamentable, sin duda, que se den o se hagan públicas y trasciendan este tipo de situaciones, el afectar y vulnerar la intimidad, la privacidad de una persona, hombre o mujer, es desde luego un acto desdenable y que debe tener una sanción en los términos que las leyes establecen. Y me parece que en este sentido, y coincido con Rafael, es la vía correcta, la vía adecuada, que debe de encauzar quienes se sientan afectados o afectadas por estas situaciones, en términos de la presentación de las denuncias ante las autoridades correspondientes, para que se desarrolle entonces estos procedimientos que prevé la ley, la norma, para sancionar a quienes cometen este tipo de delitos. Importante señalar que hoy, así como sociedad nos enfrentamos, en el caso particular que conversamos, al fenómeno de las redes sociales, que son utilizadas a partir del anonimato para hacer este tipo de cosas, también hoy la sociedad ya tiene herramientas jurídicas para poder, mediante las denuncias respectivas, perseguir y sancionar eventualmente a los responsables de actos de esta naturaleza. Por otro lado, está el tema de la intervención y la participación, o la actuación, mejor dicho, de las instituciones educativas que han sido mencionadas en este asunto como miembros, particularmente asociando a miembros de sus comunidades educativas como los que participan o organizan en este tipo de situaciones. En este sentido, conocemos, porque lo han hecho público, que han establecido protocolos de actuación para, por un lado, y particular y fundamentalmente, proteger la privacidad y la integridad
de las personas que se puedan ver afectadas por este tipo de situaciones y por otro lado prever también sanciones para quienes propician este tipo de actos. Me parece que ahí encontramos dos escenarios diferentes de análisis, dos instancias diferentes pero concurrentes en un mismo hecho: identificar a los responsables, proteger a las víctimas y aplicar sanción ante quienes han cometido alguna irregularidad. Oye, ¿hasta dónde deben de llegar? Y para empezar, el rechazo a esta práctica que sucedió en esa red social, en el Telegram, realmente es denigrante y es un rechazo total a todo lo que hicieron a esas mujeres, que ya evidentemente tuvieron que haber denunciado. Ya denunciaron y han estado pues peleando para que no quede impune esto. Pero ¿hasta dónde las universidades, que son 3 las involucradas en este momento, hasta dónde pueden o deben de llegar, Rafael? La postura de las universidades es exigir que las autoridades que corresponden, en este caso, apliquen, investiguen y no permitan la impunidad. Porque la universidad no puede ponerse a vigilar a todo el mundo. O sea, también estamos hablando de un derecho de libertades del ser humano. Dentro de la libertad que tiene el ser humano, yo creo que también habría que promover el tema de la intimidad. Hoy por hoy se ha perdido, y esto lo digo para muchísima gente que hoy se rasga las vestiduras, se ha perdido totalmente ese respeto a la intimidad de la persona en una red social. Y Telegram está llena de grupos sexuales. O sea, si tú ahora si tiene usted la aplicación, vaya al Telegram, abra contactos, grupos, encontrar personas cerca. Debajo de tus contactos o los que están cerca vas a ver 800, 1000, no sé cuántos grupos. No me digas. Que la mayoría son de sexo. A 200 metros, sexo a 300 metros, sexo a 700 metros. Ok, el sexo mueve al mundo. Sí, pero en Esto podría ser un título. Ahora, el que tú accedas a tener intimidad con una persona no te da el derecho a que te exhiban de manera pública. Claro. Es decir, lo que acabas de decir es muy claro. Puedes tener derecho a tomarte una foto o lo que quieras, pero no a que sea publicada. Por ejemplo, está sancionado eso. Eso es lo que están rasgándose las vestiduras por el caso de la Nimayá, pero están dándole like y están compartiendo el video de la señora de la combi. Explícanos eso. Oye, yo intenté verlo por curioso, no digo que no somos curiosos, pero a los 10 segundos que me di cuenta que era una cuestión particular que a mí no me interesaba, ni me atanía, ni me perjudicaba, lo dejé de ver porque comprendí que correspondía al ámbito privado de esas personas. Aunque el hecho se hubiera dado en un lugar público, no te da derecho por ningún motivo a compartirlo, ni mucho menos a darle like. O sea, entonces, seamos congruentes en ese sentido. Las redes y el anonimato de las redes ha permitido han destruido esa intimidad necesarísima de la persona. Luis. Claro. Es un tema sumamente complejo, porque desde luego, como señala Rafael, y eso es un tema que hay que puntualizar, lo que aquí se denuncia no es el hecho no es el hecho que trasciende, sino es que trascienda. Esto es, no se señala la actividad íntima que pudieron haber realizado o no las personas involucradas, sino es que hay alguien que hace trascender un acto íntimo, haciéndolo público y propiciando con ello una afectación a la persona que se ve expuesta. Entonces, es un tema muy complejo, pero, insisto, hoy para este tipo de actos, de conductas, por un lado, quien las propicia y quienes se ven afectados, existe ya un marco normativo, existe una ley, particularmente la ley Olimpia, que lo que hace es establecer una serie de sanciones a quienes afectan la intimidad de otra persona. Entiendo que así es, Rafael, es correcto. Así es, Rodrigo, e insisto, desde esa complejidad de este fenómeno que estamos conversando, lo que yo creo, en una opinión muy respetuosa, que sé que causa polémica en la sociedad, pero es acudir a las instancias correspondientes, las autoridades correspondientes, y actuar presentando antes que nada
una denuncia para que motive con ello la actuación de las autoridades que investiguen, identifiquen y eventualmente sancionen a quien comete actos violatorios a esta ley. Por otro lado, como comentaba, de estas instituciones educativas. Me parece que en ese sentido es oportuno, pertinente, necesario que las instituciones educativas establezcan, como en algunos casos ya se ha hecho, protocolos de actuación ante este tipo de situaciones que permitan internamente identificar o verificar si efectivamente integrantes de la comunidad educativa de estas instituciones están participando o están siendo partícipes de esta comisión de algún eventual delito, que con ello también puedan actuar de manera interna. La exposición de un acto íntimo, privado, pues que acarrea y puede ocasionar situaciones de una afectación que inclusive, hay que decirlo, ni la impunidad por un lado, ni el cumplimiento de la ley pueden resolver, que es el atacar en el aspecto humano, en el aspecto psicológico de una persona. También, claro, ahorita ya nos vamos a un corte. Quisiera yo decir que es un poco complicado para la niña o la mujer que ha sido violentada y ha sido señalada, además ir a denunciar donde va a seguir siendo señalada. Porque además te voy a decir una cosa que me comentaba un sujeto que no sé dónde tiene el cerebro. Me dice, pero si ellas accedieron, sí, maestro. Sí, pero no que la filmen, si no son actrices. No está discusión el hecho de acceder. Lo que se está denunciando es haber hecho público un acto íntimo. Claro. Del que no tienes ningún derecho. Ella no dio su consentimiento. Es correcto. Es correcto. Sí. Insisto, y ahí ya lo reitero, lo he dicho, no se cuestiona ni se denuncia el hecho que se publica, sino haber publicado